¿Cómo estás? Lo logramos por fin. Veo muchos corazoncitos, pero veo muchos corazoncitos, me preocupa. Eso es que te quieren mucho o que hay muchas dudas. Eso es que te estaban esperando. Qué pena. Y yo no sé por qué no te encontraba, la verdad, todavía me toman del pelo a veces estos aparatos. A todos. Bueno, qué emoción que estés aquí, qué alegría tenerte. Diego, preséntate si quieres un poquito. Yo sé que eres un experto, eres un crack, en verdad te admiro un montón, pero preséntate y cuéntanos lo que crees que sea importante para las personas que nos están viendo. Vale, básicamente, mira, te cuento, yo soy abogado, pero no ejerzo como abogado, sino como planeador financiero personal. Tengo una marca reconocida que es el CFP, que es una certificación internacional, que eso es como el vicepresidente de finanzas de las personas. Entonces me toca ayudar a las personas en todos sus programas financieros, desde ahorro, inversión, todo, como todo su plan de vida en eso. Y uno de los planes en los que termino yo acá es porque todos tenemos diferentes planes de vida, pero todos tenemos uno que es común, que es el plan de retiro. Entonces, me tocó aprender mucho del tema de retiro y en Colombia no es tan fácil porque existen dos regímenes, porque competían y demás. Y ahora con la reforma espero que sea más fácil, pero todavía no lo logramos. ¿Ves? Diego, de nuevo, qué bueno tenerte aquí, gracias por aceptar esta invitación, te lo repito, me pareces un crack en estos temas y yo también soy abogada, pero creo que tú eres el especialista más especialista, el crack más crack que nos puede ayudar como a resolver esas preguntas que son como muy difíciles de responder y que solamente una persona experta como tú puede saber. Entonces digamos que la primera parte del live les voy a explicar a todos los que nos están viendo un poquito cómo funciona el régimen general de pensiones ahorita en Colombia. Obviamente Diego súper invitado a interrumpirme, a decirme que está bien, que está mal, bueno, a interrumpirme cuando lo consideres pertinente. Entonces les voy a explicar un poquito. Actualmente, como decía Diego, el régimen de pensiones está dividido en dos, que para términos prácticos y para no complicarnos es el régimen público y el régimen privado. El régimen público está todo controlado o más bien como administrado por Colpensiones. Colpensiones es una entidad pública que maneja el Estado, mejor dicho, aquí es todo Estado, todo público. Y está el régimen privado que es manejado por los fondos privados de pensión. Actualmente ustedes o yo entramos al mundo laboral, nuestro primer trabajo o en casi cualquier momento de nuestra vida laboral podemos decidir como, nos vamos por el fondo privado, nos vamos por el fondo público, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Tenemos ese, digamos que derecho, entre comillas, de decidir a dónde vamos a meter nuestra plata de la pensión, al fondo privado o al fondo público. Lo que busca la reforma pensional es acabar, digamos, un poco con este modelo como lo conocemos, que no es bueno ni malo. Este modelo, digamos que nos ha dejado tres problemas en particular. El primero es que el fondo privado y el fondo público están peleando por clientes. Claro, entonces cada uno quiere captar a la persona que le va a dar la plata de su pensión, cuando en realidad lo que deberían hacer estos dos fondos es colaborarse en un sistema como armonioso y colaborativo, en el que no existe como esta pelea por los clientes, sino que se colaboran más bien entre ellos. El segundo es que hay condiciones diferentes de pensión. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero es típico que la tía le dice a uno como, mijito, me pensioné, pero mi vecina también se pensionó, ganábamos lo mismo, trabajamos el mismo número de tiempo, ya estaba en Colpensiones, yo en un fondo privado de pensión y nos salió una mesada pensional diferente. ¿Qué está pasando? Ese es otro problema que es muy común. Y está el tercer problema, y ese tercer problema es que Colpensiones se está quedando sin plata para pagar las pensiones que ahorita ya están, pues ya salieron, ya están vigentes. ¿Qué tiene que hacer el Estado entonces? Como no tiene plata en este bolsillo, saca plata de otro bolsillo y ese bolsillo, digamos que nos podría funcionar para otras obras sociales, para construir un puente, para financiar un programa de política pública. Entonces digamos que esos son los tres grandes problemas a los cuales se estaba viendo como desafiado el sistema general de pensiones como lo conocemos hoy en día. Y pues lo que busca entonces ahora la reforma pensional es que ya no existe esta competencia entre público y privado. Si bien van a seguir existiendo, lo que va a pasar es que, pónganle cuidado, ahí ya nos vamos a meter con lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están ganando. Si ustedes ganan hasta 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dije trabalenguas ahí, todo lo que cotizan se va a ir para Colpensiones. Y todo lo que supere ese tope de 2,3, de 2,3 para arriba, nos vamos a los fondos privados de pensión. Esto quiere decir que usted ya no elige, sino que el que elige por usted es lo que usted gana, básicamente. El fondo también incluye unos pilares que básicamente son como unificar los subsidios que existen hoy en día,
para las personas que no logran cotizar porque han trabajado informalmente toda la vida, porque no lograron conseguir trabajo, son madres cabeza de familia, entre otras. Y ya digamos que esto es a grandes rasgos cómo funciona el sistema general de pensiones hoy en día y lo que busca la reforma. Diego me dirá si dije todo bien, si dije algo mal, mejor dicho. No, me encanta porque tú lo tienes claro y ojalá la gente de tu edad lo tuviera así de claro. Tenemos un problema es porque todo el mundo cree que es un tema de política, ¿no? Ay, no, que son los amarillos o que son los anaranjados o que son los azules. Y no, la verdad es que si tú lo miras desapasionadamente, todo el mundo quiere una reforma pensional. Y quiere una reforma pensional, entre otras por lo que tú dijiste, porque tenemos dos regímenes que compiten. Y resulta que compiten, pero a mí me vale lo mismo cotizar en los dos, a mí me da lo mismo una pensión de invalidez, a mí me da lo mismo una pensión de sobrevivencia, no me da lo mismo una pensión de vejez, sí, pero eso va a depender de muchas cosas, de cuánto cotizas, de eso, pero aquí me devuelven la plata, no, pero aquí no, y allá empiezan los enredos. Pero el otro tema es que, y creo que muchos de los que nos oyen acá entienden muy bien cuando yo les hablo de los perrijos, y es que el sistema de Colpensiones, no es que yo sea enemigo de Colpensiones o que la gente sea enemiga de Colpensiones y quiera acabar eso y que entonces ahora todos los fondos, no. Es que cuando nacen esos sistemas que se llaman regímenes de reparto simple, funcionan perfecto como una pirámide. Y es que decían, oiga, hay unos poquitos viejitos, ¿cómo le ayudamos a los viejitos? Pues hay muchos jóvenes, cada uno pone un poquito de platica y con eso le pagamos pensión al de arriba, por eso se llama régimen de reparto simple. Pero resulta que ahora esa pirámide ya no es así porque ya la gente, a pesar de que para ti pues estás haciendo un live con un viejito, pues yo no soy tan viejito porque hay unos mucho más viejitos. ¿Por qué? Porque ya la gente no se muere a los 70, ni a los 75, ni a los 80, sino ya vemos gente a los 90 y vemos gente a los 100 años muriéndose. Entonces se han extendido la vida de las personas y además ya no tenemos muchos hijos. Entonces resulta que mi papá tenía 8 hermanos, yo tuve 4 hermanos y yo solo tuve 2 hijos y mis hijos todavía creo que no van a tener hijos. Eso explica un poco cómo cambia la población y cómo los legisladores deberían pensar en eso, no para ahorita. Lo que están resolviendo ahorita no es la pensión de los que están ahorita pensionándose, es de los jóvenes, es donde está el problema. Exacto, y te cojo un poquito como la palabra con ese tema que traes a colación, que es súper importante, y es cuando yo explico esto en TikTok, la gente es como así, yo he escuchado de todo lado que los jóvenes no nos vamos a pensionar, entonces quiero que nos expliques un poco qué tan cierto, cómo ves tú esta como verdad y como este comentario que tiene todo el mundo ahora que hablamos de la reforma pensional, si es verdad o por qué dicen que los jóvenes no nos vamos a pensionar o que está como difícil. Claro, yo quiero ser positivo y quiero mandarle un mensaje positivo a los jóvenes, es decirles, no es lo que pasaba antes, mi papá nunca cotizó a pensiones, y no cotizó a pensiones porque ya eso es como un impuesto que le quitan a uno. Ahora hay una cosa que se llama UGPP, que yo digo que es como un gran problema. Esos señores de la UGPP lo que hacen es que le dicen a uno, oye, tú tienes ingresos, inclusive tú trabajas para una compañía en Singapur, pero tienes ingresos en Colombia, declaras, tienes que cotizar. Entonces yo creo que todos estamos obligados a cotizar. El mensaje bueno es que yo creo que muchos de los jóvenes van a lograr pensión. El mensaje malo es que las pensiones ya no van a ser las pensiones que existían antes con esos subsidios, porque eso no se puede mantener, pero además precisamente uno de los problemas es que la gente en Colombia hay mucha informalidad, entonces la gente no logra los mínimos de semanas. Lo malo de esta reforma, para que empecemos a entrar en temas malos, vemos buenos y vemos malos, lo malo de esta reforma precisamente es que hoy los tíos le dicen a uno, no, cotice en Colpensiones porque es que allá la pensión es mejor. Y la respuesta depende. Por ejemplo, la gente que no logra tener tantas semanas, le convenía más el fondo, entre otras, ¿por qué? Porque con 1.150 semanas uno logra pensión de salario mínimo. Entonces dice, pero tan poquito, sí, eso puede pensar una persona que se gana 8, 10 o 15 millones, pero es que el 80% de la población colombiana se gana menos de 2 salarios mínimos. Entonces lo mejor era que es en el fondo que si no logra las 1.300, con 1.150 va a tener las semanas. Y supóngase que no logra las 1.150, tranquilo que esa es su plática. Entonces con esa plática de mañana usted la recibe y termina a pagar la casa o compra un carro y empieza a trabajar eso o muchas cosas. Y eso sí lo acaba la reforma. Ok,
Entonces, tú ves como la pensión de las personas que ahorita estamos jóvenes, entre comillas, como viable, pero crees que la reforma, digamos, que no ataca o no resuelve ese problema concretamente, sino que resuelve otros problemas. Mejor dicho, al gobierno de por ahí 3 o 4 periodos presidenciales más le va a tocar resolver el problema que ahorita tenemos los jóvenes que nos resuelve esta reforma, ¿cierto? Claro, y esa es la ventaja, que los que están haciendo la ley de todos modos dicen, no, pero tranquilos que en 15 años vuelven y ya la me cambian. menciono, total, total, exactamente. Ya, de acuerdo. Listo, Diego, otra pregunta. ¿Qué implicaciones tiene dividir los ingresos en ambos regímenes? Por ejemplo, yo digo, no, pues se me va hasta los 2,3 salarios mínimos aquí en Colpensiones y después el resto se me va al fondo privado. ¿Qué Claro. implicaciones tiene eso? Para mi cabeza es como que a mí me confunde, quién me pensiona, es como que no lo logro entender todavía. Claro. Hasta hoy la posibilidad era que tú escogías o el régimen público, que tú lo llamas y lo haces muy bien en tus Instagram, en tus TikTok y esas cosas, o el régimen privado. Y entre los regímenes privados escogías una administradora, pero era o este o este. Ahora le dicen, no señor, usted va a estar en los dos si cotiza más de 2,3 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, si yo me gano 5 salarios mínimos legales mensuales, mis primeras cotizaciones van a ir a Colpensiones como si yo fuera afiliado a Colpensiones. Y el resto van a ir a los fondos. ¿Qué de malo y de bueno tiene eso? De malo tiene que me están quitando parte de mi ahorro que yo veía en mi cuenta de ahorro individual. Hoy por hoy conozco personas que se han pensionado, claro, con salarios bajitos, con pensiones bajitas, a los 45 años de edad o a los 50, en un fondo. ¿Por qué? Porque así lo resolvieron y dijeron, prefiero tener una pensión bajita y como voy a seguir trabajando, entonces lo que recibo de pensión lo invierto en otras cosas para que cuando yo me retire tenga 2 o 3 fuentes de ingreso distintas. Hoy no vas a poder hacer eso porque ya como para pensionarse tengo que tener la edad y tengo que estar en Colpensiones y tengo que tener 62 años o 57 en el caso de las mujeres. Entonces tiene de malo que la primera parte pierdo el control de ese ahorro y eso se va a semanas allá. Okay. Tiene de bueno que a todo el mundo lo van a poner a ahorrar un poquito si gana más de 2,3 salarios mínimos. Y hace que ya no haya un subsidio sobre las pensiones muy altas. Sin embargo, sigue habiendo subsidios sobre 2,3 salarios mínimos. Lo lógico, sin ponerle colores políticos al tema, es que el Estado garantizara, digamos, sobrepensión de salario mínimo y de ahí en adelante uno se pone su propia pensión. Yo digo que es un poco como la filosofía Pambelé. Tú no conociste a Pambelé, No. pero Pambelé, que fue un gran boxeador colombiano, lo molestaba mucho porque él decía que la filosofía de él es mejor ser rico que pobre. Y la verdad es esa, respecto a las pensiones, los papás y los tíos a veces somos pésimos consejeros porque no sabemos de eso. Entonces contamos según nuestra experiencia. Entonces, no, quédense en Colpensiones porque la pensión es mayor allá. Si la pensión es mayor allá, si la pueden pagar, está subsidiada, si hay jóvenes suficientes que la puedan pagar. En cambio, la de los fondos te la pagas tú con tu plata. Ese era como el resumen de los dos. Ok. ¿Y cuáles son los otros, digamos, cambios esenciales para una persona del común que trae esta reforma? Aparte de que afecta el ahorro y que, digamos, a mí me quita un poco de independencia de poder decir eso como a los 40 y pico me pagan poquito, pero me retiro, invierto, digamos que tengo otras entradas. Aparte de eso, ¿en qué más afecta a un ciudadano del común, una persona que trabaje, no sé, de cualquier cosa? ¿Cuáles son esos cambios esenciales que las personas van a poder ver como más tangibles con la reforma? Porque uno se lee la reforma, es un montón de artículos. ¿Cuáles van a ser esos cambios así en palabras más sencillas? Pues mira, en palabras sencillas es que perdemos la posibilidad de escoger el tipo de pensión o el tipo de fondo que yo quisiera, porque ya los van a escoger por mí. Ya si yo tengo menos de 2,3 salarios mínimos, me voy, quiera o no, para Colpensiones. Ese es un tema, y además han hecho algunas encuestas por ahí, le preguntan a la gente, oiga, ¿usted qué prefiere? Y hay mucha gente que dice, no, yo no quiero perder esa posibilidad de poder escoger. Creo que eso hace parte de las democracias, ¿no? Y entonces la posibilidad de yo inclusive tomar malas decisiones, y eso es parte del juego. Yo puedo tomar malas decisiones, pero son mis decisiones, no que otros decidan por mí. Entonces creo que desde ese punto de vista, pues estamos cercenando un poco el derecho de las personas de poder escoger. Adicionalmente, pues la norma tiene unas cosas un poco aburridas porque
de alguna manera la plática que tú ahorrabas ahí era tuya. Por eso se llama cuenta de ahorro individual, tuya. Entonces, por ejemplo, hoy una persona que se está acercando a los últimos 10 años que tiene que tomar la decisión de si se va o se queda en los fondos o en Colpensiones, le preguntaba a uno, oye, ¿qué es mejor para mí? Y eso no es tan fácil responderlo porque es que depende. Depende, no es solo el valor de la pensión lo que cuenta, es una pregunta muy interesante para hacerle a la gente es, ¿tú cuánto vas a vivir? ¿Tú qué crees que cuánto vas a vivir? Si tú me dices, no, mi abuelo se murió a los 96 patinando en el hielo, si uno, uy, esta niña va a vivir 100 años, seguro tiene la posibilidad de vivir 100 años. Pero si me dices, no, todos mis tíos entre los 60 y 70 les ha dado infarto, ha sido muy complejo, mi mamá se murió joven, yo tuve una enfermedad compleja, entonces no te convendría ese régimen sino el otro régimen, ¿ya? Y aquí no hay manera de hacer eso, con la gravedad que tampoco se va a poder heredar, digamos, esos recursos, porque como entran a la parte del régimen de reparto simple, esos primeros aportes van a ir a pagar la pensión de otros. Entonces, yo creo que esa es la parte más aburrida de la reforma, ¿no? Que a la gente en términos generales no le gusta y es como los afectan. El derecho a escoger y el derecho a que mi plata es mi plata. Ok, ahí te hago una pregunta a mí que también no le he entendido de leer la reforma. Yo aprovecho para subsanar todas mis dudas ya que estamos acá. Y es que yo cotizo en un fondo privado de pensión, ¿no? Entonces pues tengo mi platica en mi bolsillo propio de mi fondo privado de pensión. Digamos, algo que se me olvidó decirles es que la reforma en este momento está en el tercer debate de 4 que son en el Congreso, o sea, solamente falta una para que sea aprobado, por eso tener estas conversaciones como en este contexto es tan importantes. Entonces, digamos que en el cuarto debate que le falta a la reforma pasó así como está, no le hicieron ninguna modificación. ¿Qué pasa con esa plata que yo tengo en mi bolsillito en un fondo privado de pensión? ¿Esa plata se va a Colpensiones o esa plata se queda en mi bolsillito? Después se aprueba la reforma en caso de que pues eso pase. Ok, supongamos que tú no estés en régimen de transición, pues digamos, vemos que régimen de transición significa a usted no le van a aplicar la ley. Y eso pasa si tienes 900 semanas si eres hombre o 750 semanas si eres mujer y ya. Eso no te va a aplicar a ti y seguro a muchos de los que nos oyen tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, quieras o no quieras, tú estabas en un fondo y cotizabas sobre 3 salarios mínimos. Pues a partir del 1 de julio del año entrante vas a ver que la plata va a llegar y no te va a llegar lo mismo que te llegaba el ahorro, porque la cotización, el 16% equivalente a tus 2.3 salarios mínimos, se va a ir para Colpensiones y entonces empiezas a verlo allá. Tu ahorro sigue quedándose en el fondo. Okay. Y acá viene una cantidad espero que no nos lo pregunten, están todos invitados a que nos hagan preguntas, pero espero que no lo pregunten porque no hay respuesta, y es que la norma dice, tú vas a tener una sola pensión, solo que tu pensión va a estar una parte calculada en Colpensiones sobre los 2.3 salarios mínimos como se calcula hoy, eso quiere decir mínimo salario mínimo, máximo el 80% del salario base de liquidación, o sea, 2.3 salarios mínimos, si tienes 1.800 semanas, bueno, después vemos si le bajan las semanas al final a las mujeres y eso después lo vamos a ver. Y el resto te lo van a pagar con plata que está en el fondo. Entonces, supongamos que llegas tú a la edad de 57 años de edad y tienes 950 semanas en Colpensiones, porque empezaste el 1 de julio. Y entonces te dicen, ay, usted no tiene las semanas. Y dice, no, pero es que yo tengo unas del fondo, porque yo tengo como 400 en el fondo. Y dice, no, entonces venga, vamos a hacer una cosa. Se llama régimen de equivalencia de semanas. Tienes que comprarles con tu ahorro, tienes que comprarle semanas a Colpensiones. Entonces tú tenías, yo no sé cuánto dijimos, 500 millones. Entonces dicen, pase para acá 200 o 300 o lo que sea para completar las 1.300 semanas. Entonces, aquí te doy la pensión así y con lo que te sobró en el fondo, te pones un poco de pensión adicional. Pero toda te la va a pagar Colpensiones. No es que el fondo te va a pagar la tuya y demás. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cómo se van a calcular esas semanas? ¿Cuánto valen esas semanas? Eso, pues la verdad, la norma no lo dice y vamos a ser objeto de reglamentación, ¿no? Ok. Listo, esa era mi última pregunta, ya te voy a hacer esta última pregunta y los dejo a ustedes, los que nos están escuchando, para que utilicen a Diego como consultor, aprovechenlo porque sabe muchísimo, mejor dicho, yo le preguntaría todo lo que le pudiera preguntar. Mi última pregunta para ti, Diego, es ¿qué le cambiarías o qué sientes que queda como en una zona gris
en la reforma? ¿Qué es para ti sí, como tú dices, como lo perezoso de la reforma y qué te gustaría como o cambiarle o que se aclarara? Pues en términos generales, si va a pasar la reforma, han empezado a aclarar unas cosas. Por ejemplo, fíjate que la Corte dijo que a las mujeres hay que bajarle las semanas. No voy a decir que me parece exagerado bajárselas a 1000 porque si no me linchan aquí, las niñas me linchan aquí. Pero lo cierto es que hay que bajárselas, pero tal y como está el texto de la norma, pareciera que se las bajan solo a las que no están en régimen de transición y no a las que están en régimen de transición. Lo mismo pasa que dice, oiga, si tiene usted 3 hijos, le bajan 50 semanas por cada hijo. Eso es solamente si llegada a la edad no cumples con las semanas que se exijan en ese momento. Suponiendo que fueran las 1300, entonces son 1150 semanas. Yo creo que eso deberían ser normas que se apliquen, digamos, para todos. Queda muy en duda el tema de cómo se va a manejar ese fondo de ahorro, porque lo que dicen es, claro, parte de la plata que va a ir a Colpensiones no se la van a gastar, entonces el director de Colpensiones recién se posesionó y yo creo que era, iba a decir que de buena fe, pero decía que con la plática de Colpensiones podían hacer el tren aéreo que podían hacer de la costa pacífica al Atlántico. Y la verdad es que pues hay que tener mucho cuidado es con el manejo de esos recursos. Hoy lo va a manejar un comité. Lo último que hay para aprobación en Cámara es que es un comité que lo nombra el presidente de la República, pero con 3 personas que las denomina o las propone el Banco de la República. Yo creo que ahí falta un poco de reglamentación, hay que tener mucho cuidado con el ahorro. Miren, el ahorro no es, la gente dice, no, es que los fondos, y bueno, se ganan mucho en comisión, lo que sea, todo eso es discutible. Pero el problema y lo interesante del ahorro es que, digamos, es un platal lo que se tiene en los fondos, pero eso no es de los fondos, eso es de las personas. Entonces, las personas tienen esa plata, son dueñas de su propia plata, pero además con esa plata se contribuye al crecimiento del país. ¿Por qué? La mayoría son jóvenes, eso hay que invertirlo, ¿no? Entonces una parte está invertida en acciones. Alguien dice, ay, pero también invierte en el exterior. Pues claro, porque un administrador busca la mayor rentabilidad para su gente y si en el exterior hay cosas buenas, pues también invierte eso. El Estado colombiano puede terminar sufriendo mucho. ¿En qué sentido? En que es el Estado colombiano, el ministro de Hacienda el otro día decía, ¿por qué el Estado colombiano tiene que pagarle intereses a los fondos de pensiones? Dice, señor ministro, le quiero recordar que es que usted cuando ha necesitado plata saca unos test, saca unos bonos. ¿Y quién se los compra? Pues los fondos, pero no es la plata de los fondos, no es la del dueño del fondo, es la de los afiliados y los trabajadores. Entonces creo que eso puede afectar un poco el ahorro. El ahorro es un indicador de crecimiento y de prosperidad para un país y nos puede pegar muy duro. Entonces es lastimoso. Aquí alguien decía ahorita en las preguntas que no es cierto porque en los fondos de pensiones también hay subsidio. Sí, pero ese subsidio no viene del Estado. Ese es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la ponemos todos y ponemos la plática y se paga ahí, pero no es un subsidio del Estado. Entonces es como la diferencia. Bueno, entonces voy a hacer algunas preguntas que nos dejaron aquí en los comentarios. Y una es, una persona viviendo en el exterior, ¿a qué pensión debería aplicar? Y yo también le agrego ahí como este régimen le afecta a una persona que viva en el exterior, como si cotiza afuera y llega después, o sea, como qué podría pasar. Claro, vamos a decir una cosa. Una persona que trabajó en Colombia, extranjero o nacional, cotizó 250 semanas en un fondo, tiene 100 milloncitos de pesos ahí y se va. Y no cotiza más. A esa persona le podemos devolver su plata después. Pero si la persona tiene 301 semanas y tiene 180 milloncitos, ya no, porque ya no la coge el primer pilar, sino el segundo. Entonces, el segundo eso se va a convertir en una, no se puede llamar pensión porque la Corte dice que pensión tiene que ser salario mínimo. Entonces, es como un auxilito. Pero ese auxilito, como esta persona no es de las personas que viven en pobreza, no son Sisbén 1, 2 y 3, entonces el auxilito puede ser de 50.000 pesos mensuales, 60.000 y punto. Nunca le van a devolver su plata así. Okay. Si una persona está fuera y no está obligada a cotizar en Colombia, hay cotizantes voluntarios. Lo que pasa es que si está en régimen de transición, pues va a cotizar como está, o está en Colpensiones, o está en los fondos y sigue las reglas. Si no está en régimen de transición y quiere cotizar,
pues sobre los 2.3 salarios mínimos iniciales se le van a ir a Colpensiones, ya no es la plática ahorrada como la veía antes. Ok, clarísimo. Aquí está otra pregunta que me parece interesante y era un poco de lo que hablábamos durante el live. ¿La esperanza de vida de los colombianos tiene que ver con estas reformas? Es que eso es lo triste y no me van a linchar. Esta reforma es una reforma pensional. Cuando tú hablas de reformas pensionales, tienes que ponerte varios sombreros. Uno es el tuyo como usuaria del sistema, ¿cierto? Otro es como administradora pública de los recursos del Estado. Entonces uno tiene que pensar en lo que pasa con los recursos del Estado. Entonces aquí lo que pasa es que en la medida en que vienen cambiando la población, debería una reforma pensional responder a esa realidad. Esta reforma tan no responde a esa realidad que inclusive le bajamos las semanas a las personas. Por ahí sube la edad a 60 y a 65 para el segundo pilar, pero no le están siendo realmente la edad a las personas en términos generales para cotizar. De hecho, solo 1.000 semanas cotizadas. Y la verdad es que vivimos muchos años. Yo sé que, claro, miran, claro, como usted ya es viejito y ya se pensionó, no le importa, pero lo que les digo es lo siguiente, miren, pensionarse una mujer entra a los 22 años, digamos que entra, vamos a hablar de una mujer profesional, hay personas que no tienen esas ventajas, entonces les toca un poco más difícil, pero supongamos una mujer que entra a los 22 y llega a los 57 años de edad, no ha logrado las 1.800 semanas, que es el máximo, ni siquiera. Si se salió 2 o 3 añitos, o porque tuvo bebé, se dedicó a los hijos, o porque se fue a estudiar. Y se va a pensionar a los 57 años de edad, mandando el 16% de su sueldo. Y se va a pensionar, en el peor de los casos, con el 60% de sus últimos sueldos, que son mayores, y va a vivir hasta los 90 o hasta los 95 o hasta los 100. Entonces, no hay manera, hay que buscar mecanismos que le ayuden a la gente realmente para pensionarse, y ese es un llamado al país en general. Claro que sé que hay un problema de desempleo para los jóvenes muy alto también, pero también tenemos que pensar que los viejos no son desechables. La vejez es una cosa interesantísima y los viejos pueden darle mucho al país y pueden producir mucho por el país. Y viejo no es una persona, ni un hombre de 62 y menos una mujer de 57 que vive más que los hombres. Entonces se pensiona antes que los hombres y viven 5 años más que los hombres. Entonces están desfinanciados en 10 años las mujeres. Es un tema de números que hay que verlo con mucha responsabilidad. Okay. Y ya creo que vamos con la última pregunta, para no molestarte más. Y es esta. ¿Creen que si hay reformas se dé el régimen de transición para los próximos a pensionarse? Como entendemos que hay un régimen de transición, pero para que nos expliques un poco más cómo funciona este régimen de transición y para quiénes aplican. Cuando hablamos de régimen de transición es que la ley dice como, uy, vea, ya aquí hay unas personas que están cerquita a pensionarse, que tiene algo que son como unos derechos adquiridos, unas expectativas. ¿Cómo vamos a proteger eso? Y pues hay unos como requisitos, como cosas que se estipulan en la ley para quien aplique y para quien no. Entonces, para que Diego nos explique eso un poquito. Ok, mira, el régimen de transición precisamente trata de buscar que, como esto es un tema de largo plazo, ¿cierto? Entonces, que las personas que le han apostado a un modelo, pues les mantengan el modelo. Lo que hay hoy como régimen de transición en el sistema es que si tú tienes 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres, o hombres en el 900 semanas cotizadas en el momento en que entra en vigencia la norma, que entra en vigencia el sistema, que es 1 de julio del año entrante, a ellos no les va a aplicar la ley. Entonces, más bien aprendan lo que hay hoy y entendemos de eso. Tenemos que tener mucho cuidado porque yo veo mucho en las redes la gente diciendo, ay, sálvate del régimen de transición. Y entonces que tú puedes ir y pagar unas semanas. Es cierto que existe un modelo para pagar las semanas que uno debió pagar que no pagó. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos caer incluso en lo que la gente llama el fraude a la ley o la defraudación. Y es, entonces, no, mi hija tiene 30 años y dice, pa, yo quiero quedar en el régimen de transición, entonces cómprame 300 semanas. Eso no es tan así. Tiene que responder a de verdad una persona que tenía que cotizar y no cotizó, entonces pues paga eso y si le toca régimen de transición le toca y si no pues no le toca. Entonces el régimen de transición es, los que estén ahí tranquilos, hagan de cuenta que no leyeron la ley no les toca. Los que no están allí, por una semana, pues por una sola semana, les toca lo nuevo. Ok.
Listo, Diego, perfecto. Gracias a todos por escucharnos, por estar acá. Esto va a quedar grabado y lo vamos a subir como un podcast, que les voy a dejar el link en mis historias para que lo escuchen si quieren repasar, si de pronto les quedó alguna pregunta. Hablo por los dos, estoy segura, para decirles que si tienen alguna duda extra, no la pueden dejar saber en algún comentario, en algún mensaje, que la vamos a tratar de resolver siempre. Mil gracias por tu tiempo, Diego, y por estar acá. No, a ti gracias, pero es que no quiero dejar pasar porque hay una persona bastante activa que se llama Carta Beltrán, que está diciendo varias cositas y entonces le voy a decir, mira, sí conozco personas pensionadas con muchos menos años de los exigidos y entonces le estás invitando a la gente a que vea sus extractos. Es increíble ver los extractos cuando llevas el tiempo. Tal vez tú eres muy joven y no lo encuentras así, pero cuando llevas tiempo te vas a dar cuenta. Hay gente que el 75% de su saldo en el momento de pensionarse corresponde a intereses. La magia del interés compuesto del tiempo trabaja en tu favor, entonces no lo deseches. ¿Listo? Listo. Gracias, Diego, de nuevo por tu tiempo y chao a todos. Espero que estén bien y que tengan un bonito resto de día. A ti, gracias por tu invitación. Chao. Chao.